soy Penny y bienvenidos a la guía definitiva para viajar a Ushuaia en moto. La idea de este video es comentarles todos los aspectos que tienen que tener en cuenta para poder hacer su viaje a Ushuaia sin tener ningún problema. Nos vamos a centrar en el territorio patagónico, sí, vamos a hacer de cuenta que todos salen desde la parte extrema norte de la Patagonia y que a partir de ahí empiezan a bajar. Ya cada uno sabrá desde dónde salen ustedes. Supongo incluso que este video llegará también a gente de otros países que quiere venir para acá y que no conoce nuestro clima, nuestros alojamientos, las formas de pago, cuáles son los problemas que pueden surgir en la ruta, el estado de las rutas, los lugares a visitar. Bueno, todo eso va a estar en este video. Pero no solamente va a estar en este video, sino que además, como sé que es muchísima información, se los puse también en un archivo PDF. Ese archivo PDF está súper completo, de hecho tiene 26 páginas, capaz que es un poco mucho, pero yo quería dejar todo bien por escrito para que ustedes pudieran guiarse a partir de ahí para hacer este viaje en el caso de que no quisieran escucharlo en video o audio, sino que lo querían leer. Y además hay información específica que yo no se las voy a detallar una por una, como por ejemplo todos los puntos turísticos de la Ruta 40 de los que te tenés que desviar para poder conocer. No, bueno, no. Todo eso está en el PDF, lo mismo números de teléfonos de alojamientos. El PDF está muy completo, así que sepan que eso lo voy a dejar en el enlace de la descripción de este video, así ustedes pueden descargarlo. Todo eso, chicos, quiero que sepan que es gratuito, así que pueden descargar eso, pueden usar este video y todo lo que necesiten para hacer su viaje a la Patagonia. Para los que no me conocen y se preguntan quién es esta y qué la habilita a decir todo esto, simplemente soy una motoviajera, soy patagónica, así que estoy un poco acostumbrada a algunas cuestiones relacionadas acá con el sur de Argentina. Así que quería hacer este video porque además ya he ido 3 veces a Ushuaia y me manejo bastante por estas provincias, entonces sentía que eso podía aportar. Simplemente eso. No soy como experta en la materia, así que cualquier recomendación también la pueden dejar abajo en comentarios. Una vez dicho todo esto, ahora sí les puedo decir, esto va a ser un video más formato podcast, le diría. Chicos, pueden apagar la parte de video porque voy a estar hablando constantemente, no son tanto las imágenes que tengo para mostrarles, así que no se preocupen si simplemente lo quieren dejar de fondo porque va a ser un poquito largo. Lo que sí, lo voy a separar en secciones, esas secciones las voy a dejar en la parte de acá abajo para que ustedes cualquier cosa puedan avanzar el video a la parte que a ustedes les interese saber y no tengan que escuchar de vuelta todo el video para saber de qué parte estoy hablando. Ahora sí, primero algunas observaciones a tener en cuenta. ¿Cuál es la dificultad de este viaje a Ushuaia y por qué es tan como el icónico y desafiante viaje al fin del mundo? Más que nada tiene que ver con el hecho de que es un viaje largo porque queda en el extremo sur del continente y pues es un viaje con rutas muy desoladas. A eso le sumamos un clima que no siempre es favorable, hace bastante frío. Por suerte la época para hacerlo en el verano es bastante buena y no nos van a tocar tantos días fríos, y después también hay muchísimo viento. Esa es como nuestra mayor dificultad para nosotros que somos los que andamos en moto. Así que a tener en cuenta por qué tan icónico el viaje a Ushuaia, debido a todos esos factores que lo hacen un viaje un poquito más complicado de lo normal. Y por eso capaz también está bueno ver este tipo de videos y aprender un poquito antes de empezar a hacer el viaje para saber qué es lo que tenemos que llevar y cómo anticiparnos ante algunos problemas que nos puedan llegar a surgir. Con respecto a lo que hablaba de las temperaturas, como les digo, la época principal para que los turistas vayan a Ushuaia, especialmente en moto, es el verano, diciembre, enero, febrero. Pero eso no quita que también se puede ir en octubre, noviembre, y también en marzo y alguna partecita de abril nos podemos extender. Sin embargo, en esos dos extremos podemos llegar a encontrar muchos más días donde pueda haber nevadas. Pero también en el verano, en pleno enero, puede llegar a haber una nevada en Ushuaia. Eso no se niega nunca, pero son nevadas que pasan rápido, capaz es un solo día, la nieve se va fácil, no es que se va a cerrar un camino porque caiga una nevada. Pero anticiparse a que son climas muy fríos. Hay un refrán que dice, el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo. Ese refrán ténganlo en mente a medida que avance el video, porque es así, sobre todo por su clima, la Patagonia es la que nos va a poner los tiempos a nosotros, ¿sí? Entonces eso tiene mucho que ver con que la mayoría de los que hacen este viaje no tienen todo el tiempo del mundo, tienen a veces 15 días de vacaciones, 20 días, 30 días de vacaciones y en ese tiempo quieren llegar hasta Ushuaia y volver.
Ya les voy anticipando que al final de este video y también al final del PDF yo les dejé unos itinerarios de viaje para 15 días con tramos cortos, 15 días con tramos largos, depende de qué moto tengas y cuántos kilómetros puedas hacer por día, y después también itinerarios para 30 días o más, para que ustedes sepan más o menos dónde estaría bueno frenar y cómo distribuir esos días. El tema es que si uno tiene nada más que 15 días para llegar a Ushuaia, no es imposible para nada, especialmente porque tenemos la ruta 3, que es mucho más directa, pero quiero que sepan que aún así es un tiempo muy acotado de viaje. Las distancias son largas y son duras, ¿sí? Esto que decimos de la monotonía del camino también nos juega un poco en contra, especialmente del lado de la costa, y los pueblos están muy lejanos, lo que implica que si nos surge alguna problemática, ya sea con la moto, con nosotros, con el clima, tardamos mucho en llegar a un nuevo punto de descanso. Así que eso hay que tenerlo en cuenta y ténganlo en mente ustedes también a la hora de armar su itinerario para el viaje. No se apuren, no vayan con los días totalmente contados de día 1, día 2, día 3, día 4. De hecho, para hacer este viaje, la mayoría de nosotros no vamos reservando alojamientos porque nunca sabes si no te toca un día de un temporal de viento en el medio y no llegas al siguiente alojamiento y ya se te van desfasando todos los días de hospedaje. En todos los pueblos hay hospedajes, eso también se los anticipo, así que ténganlo en cuenta a la hora de armar su recorrido. Por último, antes de empezar a hablar específicamente de cada temática, una aclaración muy básica para los que no conozcan. En la Patagonia tenemos dos rutas principales. La ruta 3, que está del lado de la costa, va mucho más derecha, es más corta, pero tiene tramos más largos entre las ciudades y pueblos. Y después tenemos la ruta 40, que es la ruta que está del lado de la cordillera de los Andes. Tiene un poquito más de curvas, es un poco más indirecta, así que también tiene mayor recorrido, pero también es la más turística, por así decirlo, y con pueblitos que tienen un poco más de atracciones que la ruta 3. Por la ruta 3 además circulan muchísimos camiones, así que suele ser un poco más lenta, sobre todo en algunos momentos específicos en los que todos salen a la ruta, así que también para tener en cuenta en cuanto a los tiempos y acorde a la moto que tengamos. Hablando de eso, podríamos hablar primero sobre las motos. Hoy estoy mucho con los dichos. Hay un dicho en el mundo de las motos que dice que la moto ideal para viajar es la que tengas ahora. Eso va a seguir firme. Yo simplemente les quiero decir algunas cosas que está importante tener en nuestra moto o que sepamos que si no las tenemos nos va a complicar un poquito más el camino. Pero no es necesario salir a comprarse ninguna moto en específica para hacer este tipo de recorrido. Por ejemplo, así como dije que la ruta 40 está sobre la parte de la cordillera de los Andes y vamos a tener paisajes montañosos durante el camino, igualmente en ningún momento la ruta 40, ni menos aún la ruta 3, pasan por situaciones de mucha altura. No vamos a andar nuestra moto a muchos metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, no es imprescindible tener una moto inyección, que sí nos pasa en la parte norte de la ruta 40, pero no nos vamos a meter en ese tema en este video. Entonces, tengan en cuenta que la moto inyección no es primordial, que con una moto carburada van a estar bien. Obviamente por las bajas temperaturas igual sí nos sirve si tienen moto de inyección porque arranca mucho más fácilmente a la mañana, bueno, y además el gasto del combustible es menor. Bueno, todas esas cosas que nosotros ya sabemos de la moto de inyección, pero para que sepa que si tienen una moto carburada no va a haber ningún problema porque no vamos a ir a grandes alturas. Sí es importante, si la moto está refrigerada, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque las distancias son muy largas y a veces hay mucho viento, como estamos diciendo, entonces la moto va haciendo muchísima fuerza. Eso hace que los motores pequeños, sobre todo, recalienten. Así que si tienen algún tipo de refrigeración en la moto, ya sea agua o aceite, va a ser óptimo para este tipo de viaje, sobre todo esto, por las distancias extremadamente largas que además implican muchas horas de recorrido. Así que tengan en cuenta si su moto no es refrigerada, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una moto que es refrigerada por aire, hay que frenar mucho más seguido y de hecho planificar los tramos un poco más cortos en el día. Por más que nosotros tengamos la energía de hacer 700 kilómetros en un día, programar tramos de 300 o 400. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta sobre nuestra moto es la autonomía que tengamos. Eso cada cual la conoce en su moto o la puede averiguar por internet. Lo importante es que tenga bastante autonomía. Les diría que 300 kilómetros de autonomía. Si no llegamos a eso, nos llevamos un bidón de combustible porque lo vamos a necesitar. Hay tramos de
100 kilómetros, 200 kilómetros. Y después también hay tramos, por ejemplo, de Gregores hasta Perito Moreno sobre la ruta 40, que son 355 kilómetros sin estación de combustible de bandera. En el medio, a 130 kilómetros de Gregores, tenemos un surtidor de combustible que queda en un hotel en Bajo Caracoles. Bueno, ahí podemos recargar igual combustible. Yo todo esto se los dejé en el PDF, chicos. Yo sé que es mucha información, así que está todo puesto en el PDF, dónde están las estaciones de servicio, la distancia que hay entre cada una. Tengan en cuenta que ya pensé por ustedes, pero eso, fíjense cuánta autonomía tiene su moto y si no, llévense un bidón porque las distancias son largas y además la cantidad de viento que suele haber hace que nuestras motos consuman mucho más, especialmente si nos toca un viento de frente. Y por último nos tendríamos que fijar qué tipo de cubiertas tenemos puesta en nuestra moto. Si tenemos puestas unas cubiertas doble propósito, son las ideales, porque la realidad es que la mayor parte del recorrido es por asfalto. Solamente hay algunos tramos, algunos kilómetros donde hay ripio. Exactamente en la ruta 40, en el tramo entre Gregores y Tres Lagos, tenemos 73 kilómetros de ripio, que son puramente de ripio y que tienen mucha piedra. Entonces, si tenemos unas cubiertas doble propósito, nos van a venir muy bien para ese tramo. Sin embargo, si nosotros tenemos cubiertas de asfalto porque nuestra moto es de ese estilo, no es ningún problema, lo vamos a realizar con muchísima más precaución y teniendo en cuenta cuál es nuestra situación arriba del vehículo. O sea, nada de esto quiere decir que si tenés una moto de cierto tipo no lo puedas hacer, simplemente más paciencia, más precaución, pero bueno, anticiparle que si tiene una cubierta doble propósito, mejor todavía porque vamos a pasar por algunas etapas de ripio. No solamente esos 73 kilómetros, sino que la ruta 40, ya les voy anticipando, está bastante destruida. Tiene muchos pozos y tiene partes donde es conveniente bajar al ripio. Incluso tiene sectores donde de pronto han quitado parte del asfalto y quedaron algunas piedras, capaz que tramos de 100 metros, 200 metros, pero al tener unas cubiertas más versátiles podemos enfrentarnos a esos obstáculos sin ningún inconveniente. Sobre el vehículo hay algunas aclaraciones más que hacer, pero las vamos a dejar para el apartado donde hablamos sobre servicios y repuestos. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre la indumentaria que necesitamos llevar para hacer este viaje. No está de más aclarar en este punto y hacer un autobombo de que yo tengo un video específico sobre indumentaria para moto donde le dejé 20 millones de tips, qué marcas comprar, desde la más cara a la más barata. Es súper completo, es como una hora entera donde hablo de eso, incluso les digo qué tipo de casco elegir. Bien, eso es un video aparte, chicos, yo se lo dejo acá arriba o se los dejo también en la descripción por si lo quieren ver aparte, porque si no este video se va a hacer larguísimo. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a este viaje? Por más que sea pleno verano, enero, tenemos que llevar indumentaria de invierno, ¿sí? Entonces, no solamente indumentaria de verano, obviamente nos vamos a llevar alguna remerita, algo para cambiarnos cuando nos bajamos de la moto, pero para andar arriba de la moto, la ropa de invierno, ¿sí? Ropa, por supuesto, de moto, con protecciones rígidas y antidesgarro, por si surge algún inconveniente. Indumentaria, ¿por qué digo de invierno? Porque lo más probable es que esté frío el panorama y además es mejor llevar abrigo de más que de menos. Ojalá les toquen unas semanas y unos días divinos donde ni siquiera tengan que usar la parte interna de abrigo de la campera, pero no dejen de llevarlo porque de verdad hace mucho frío. Si este video llega a gente que es de Centroamérica y está pensando en venir, los estoy mirando colombianos que sé que vienen mucho a la Argentina, tráiganse de verdad mucho abrigo o pueden procurar comprar cuando estén ingresando en la Patagonia porque realmente hace mucho frío. Muchos dicen como no, pero en Bogotá en invierno hace frío. No, pero realmente es muchísimo el frío, es un frío seco, ¿sí? Y que además andando en la moto nos entra al cuerpo enseguida y acá les repito, son tramos largos, no se puede frenar en cualquier lado a repararse el viento porque además el tipo de terreno es una meseta mayoritariamente, ¿sí? Y es una parte donde no hay árboles, no hay casas, no hay nada en lo cual refugiarse del frío. Así que llévense abrigo. ¿Eso qué implica? El equipo de siempre, campera, pantalones, botas. Y yo le sumaría ropa térmica para la parte de abajo. Yo, por ejemplo, tengo ahora puesta una camiseta térmica que uso para la moto. Polar o micropolar, ¿sí? Para llevar encima de la ropa térmica y ropa térmica también para abajo. Para los pantalones, hay pantalones térmicos muy buenos que se usan sobre todo para hacer esquí
Y buenos guantes. Ya saben que si se nos enfría las manos, se nos enfría todo el cuerpo. Buenos guantes de invierno. Y si no tenemos tan buenos guantes o si somos un poco friolentos, también comprar guantes térmicos para ponerse abajo. No primera piel de los que venden en las casas de moto, porque esos son muy finitos y en realidad no sirven mucho. Sino guantes térmicos, como los que se usan para hacer trekking. Son bien finitos también, pero son mucho más abrigados. Y también les recomendaría un cuello, pero un cuello bueno, de neopren o de soft shell, ¿sí? De alguna tela que además sea impermeable, pero que les cubra bien el cuello. No un cuellito como este que tengo puesto, que es finito, de esos que son tipo buff. No. Cuello, ¿sí? Por más que sea enero y que cuando estés saliendo de tu casa digo, esto es ridículo la cantidad de abrigo, la tenés que llevar igual. Lo bueno es que en la Patagonia el clima es seco y la ropa se seca muy fácilmente. Entonces, si nosotros lavamos ropa a medida que vamos avanzando el viaje, ya que sí o sí van a ser más de 15 días de viaje, no nos podemos llevar un armario entero, la ropa se seca muy fácil. Así que llévense jaboncito blanco, pasen por la lavandería, que la ropa va a estar seca de un momento para el otro. Y después, a tener en cuenta también sobre la indumentaria, es que si les gusta el senderismo o hacer trekking, lleven ropa para hacer ese tipo de actividades, especialmente ropa que sea en capas, sí, que se pueda ir sacando una remera, una camperita más fina, un impermeable, porque hay varias zonas durante la Ruta 40 e incluso en Ushuaia donde hay muchas actividades de trekking y montañismo para hacer, así que llévense ropa deportiva a los que les guste caminar. De hecho, yo me he llevado los bastones para caminar porque, nada, para hacer muchísimos trayectos de trekking. Y por último, con respecto a la indumentaria, lleven el traje de lluvia, indispensable como siempre. Además, si les agarra un frío extremo que no pueden tolerar, se ponen el traje de lluvia encima. Pero no solamente les va a servir para eso, sino también ténganlo en cuenta, especialmente la gente que quiera hacer una parte de Chile, especialmente carretera austral. En la parte argentina, en la Ruta 40 y en la Ruta 3, no suele llover mucho, especialmente en la época del año de la que estamos hablando, que es primavera-verano. Las lluvias suelen ser más en el otoño-invierno y tampoco son tantas. Entonces, no es un clima donde vos digas que van a surgir muchas posibilidades de lluvia, aunque les puede tocar una mala semana. Pero si van a hacer la carretera austral, que está del otro lado de la cordillera, en Chile, ahí llueve mucho. Así que obligatorio el traje de lluvia en ese caso. No está de más aclarar que en este video no voy a estar hablando sobre la carretera austral. Ahí van a tener que ver otro video. Yo solo me encargo en esta parte de Argentina y la Patagonia Argentina. Pero es un gran recorrido para hacer y ténganlo en cuenta, especialmente si vienen de otros países y tienen un poco más de tiempo. Otra cosa de la que tenemos que hablar es del equipaje. ¿Qué vamos a llevar en nuestra moto para hacer este recorrido? Nada raro, nada loco, nada que nos lleves a otro viaje, pero yo por las dudas les hice un listado con todo el equipamiento para viaje en moto, que incluya cosas además de las básicas que sabemos que llevamos de viaje. En ese listado tenemos la documentación, el abrigo en capas, cargadores de dispositivos, adaptador de enchufe, productos de higiene personal, botella de agua, zapatillas, protector solar, botiquín, traje de lluvia, hojotas, cuchillo, bolsa, jabón blanco, anteojos de sol, papel higiénico. Son cosas que yo por las dudas se los puse en un listadito para que no se las vayan a olvidar, que a veces en la emoción de arrancar un viaje nos olvidamos algunas cuestiones. Igualmente cada cual le agrega alguna cosa más. Estoy segura que algunos llevan alguna medicación, que otros nos sentimos más cómodos durmiendo con una bolsita de agua caliente. Hay muchas cosas que se pueden agregar, así que tengan en cuenta que esto es solamente una guía con el listado de equipaje. Igualmente todo esto, les recuerdo, está en el PDF. A ese listado de equipaje le sumé otro listado más, que es el equipaje en caso de que vayamos a hacer acampe durante nuestro viaje. Entonces ahí tenemos una nueva lista que incluye todos los elementos de camping. En ella están la carpa, la colchoneta o colchón, la bolsa de dormir, aislante, linterna, anafe, el gas para la anafe, encendedor, marmita, cubiertos, plato, vasos, sopas, té, detergente, esponja, extensión de cable, soga. Bueno, hay mucho equipamiento para camping y de eso también tengo todo un video aparte que también les dejo referido acá arriba porque no vamos a ahondar en detalles en este video. Y también sumé un tercer listado porque en la moto llevamos nuestras cosas normales, nuestras cosas de camping y también las herramientas para la moto. Que las herramientas incluyen también algunos elementos como para zafar de algunos problemas que puedan llegar a surgir en el camino.
De eso también tengo todo un video aparte donde explico qué herramientas llevo de viaje, qué cosas recomiendo y hablo específicamente cada uno. También se las dejo en referidos, pero en este caso hice un listadito muy básico que incluye las herramientas originales de la moto, llaves acorde a la moto, juego de llaves tubo de 1/4, destornilladores buenos, juegos de llave Allen, pinza con punta pequeña, kit para pinchaduras, aerosol inflasella, compresor inflador, aceite, lubricante de cadena, eslabón de cierre de cadena, corta cadena, cinta industrial, cinta aisladora, evita soldaduras, manguera transparente pequeña, bulones y tuercas extra, poxilina, precintos, alambre, guantes de trabajo. Bueno, son varias cosas, cada cual además uno sabrá qué es lo que necesito acorde a mi moto. Hay gente a los que la moto nos consume aceite y sí o sí tenemos que llevar una botellita. Hay gente que jamás le va a consumir un solo centímetro cúbico y no la necesitan llevar. Bueno, ya cada cual sabrá y además qué problemas tiene anticipadamente nuestra moto para poder anticiparnos. Aclaración importante, en el caso del kit para pinchaduras tengan en cuenta el tipo de cubierta que ustedes tienen. Si ustedes tienen un neumático que se usa con cámara o sin cámara, y compren un kit acorde a eso. Y en el caso de llevar el kit para pinchaduras, que es para las cubiertas que tienen cámara, tengan en cuenta de llevar las palancas, no se olviden las palancas para poder sacar el neumático, porque si no estamos al horno. Ahora sí, hablemos un poquito sobre el clima, que es como lo fundamental en este viaje y lo que más nervioso pone a la mayoría. El clima en la Patagonia es frío, árido o semiárido, y eso es como si hablamos específicamente desde la materia geografía. Pero ¿qué implica esto? Implica temperaturas bajas, ¿sí? Eso no quita que en el verano nos pueda tocar un día de 30 grados tranquilamente, o nos puede tocar una semana entera de días de un calor espectacular, llévense malla por las dudas, sino que también nos pueden tocar fríos extremos incluso en el verano. Eso es lo que yo les decía con respecto a la indumentaria. Tengan en cuenta que ese es las temperaturas medias que hacen en la Patagonia. Igualmente, más allá de la temperatura, que nos puede tocar eso, una mejor o peor semana, y nos vestiremos acorde a ello, lo más importante con respecto al clima a la hora de conducir la moto es el viento. ¿Cómo sabemos cómo está el viento y cómo nos va a agarrar en la ruta? Bueno, tenemos dos herramientas que son muy importantes, que son la página de Windguru, se las dejo acá escrita abajo, y después también la página de Windy. Son dos páginas. Windy también tiene app para teléfono. Son dos páginas, aplicaciones que nos ayudan a saber cuánto viento habrá en el lugar. También te avisa la temperatura y otras cosas, pero lo más importante es que son las más exactas con respecto a la cantidad de viento. ¿Cómo medimos el viento? Yo lo mido en kilómetros por hora. Se puede medir también en nudos. Lo lamento, pero no sé medir en nudos. Así que yo lo mido en kilómetros por hora. Con respecto a cuánto viento tiene que hacer o no para que yo pueda salir a la ruta, depende de cada uno, depende de nuestra experiencia en conducción, de nuestra experiencia en ese tipo de clima específico, la moto que tengamos. Si nuestra moto es más baja, más pesada, va a pasar mejor por el viento, nos va a mover menos. Si nuestra moto es alta, si no tenemos parabrisas, si la llevamos muy cargada, todos esos factores hacen que sea mucho menos aerodinámica y lo vamos a sufrir peor. Depende también de dónde venga el viento. Si el viento viene de frente, gastaremos 1.000.000 de litros de combustible, pero llegamos mucho más tranquilos. Pero si tenemos viento lateral, se nos complica un poco más. A tener en cuenta que, por ejemplo, los vientos suelen ser del este. La mayoría del tiempo los vientos son del este, así que ténganlo en cuenta en sus recorridos. Y después también suele haber menos viento por la mañana que por la tarde, así que conviene levantarse tempranito, hacer los kilómetros por la mañana, ya a la tarde se puede descansar un poco y resguardarse del viento. Si ustedes quieren números como para sentirse tranquilos, yo diría que no recomiendo salir a la ruta si el viento constante, o sea, todo el tiempo, es mayor a 50 kilómetros por hora. Lo podemos extender a 60 kilómetros por hora también. Y si las ráfagas son mayores a 75 kilómetros por hora. Ese ya me parece que es un viento que para la media de la gente que no está todo el día arriba de la moto, que no se la pasa haciendo ruta, como es mi caso, es un viento que todavía se puede controlar. Ya superando los 90 kilómetros por hora,
ya les digo, no salgan a la ruta. No importa cuánta experiencia en conducción tengas, es peligroso. Es peligroso por el resto, es peligroso por los camiones. Tengan en cuenta que en nuestra conducción no estamos solamente nosotros batallando con nuestra moto, sino también con el resto de los vehículos y con la conducción del resto de los vehículos, con las cosas sueltas que también se vuelan. No hay mucho en la Patagonia para que se vuele, más que un par de cardos y plantas, pero se puede volar algo, así que tengan eso en cuenta. De hecho, a partir de esas velocidades de ráfaga, a veces se suelen cerrar las rutas o no permiten que los motociclistas salgan a andar. Ténganlo en cuenta, pregunten antes de salir. En este momento no me voy a poner a hacer un tutorial sobre cómo conducir con viento y técnicas de manejo, pero sí decirles, conduzcan por el centro del carril, eso siempre, no solamente cuando hay viento, ¿sí? Así les respetan su espacio. Por suerte no hay tantos autos y hay mucho espacio en la Patagonia, así que no es que va a haber una conglomeración de autos, pero sí manténganse en el centro del carril, así también los sobrepasan de manera correcta. Y si están viajando en grupo, un día de viento, traten de viajar más separados. Y también eso, tengan en cuenta si viene algún camión de frente que les corte la ráfaga, porque hay mucho movimiento en la moto en ese caso. Pueden tirarse contra el tanque en el caso de que el viento venga de frente, ¿sí? Siempre obviamente teniendo la mejor visibilidad posible hacia la ruta. Y después una técnica que les doy yo es, primero tengan en cuenta que siempre nos mantenemos en la moto agarrados con las piernas, no tenemos que hacer tanta fuerza en los brazos, ¿sí? Nos mantenemos con las piernas firmes los días de viento más que nunca, y después podemos jugar un poquito con las ráfagas de viento, ¿sí? Para que nosotros no estemos tensos y tratando de mantener derecha la moto. En la Patagonia suele haber un vientito constante, más bajito y ráfagas. El problema son las ráfagas que nos agarran un poco desprevenidos. Cuando viene la ráfaga, dejarse llevar un poco, ¿sí? No quedarnos duros, porque si no, al tercer día nos vamos a cansar del viento y lo vamos a sufrir y el cuerpo va a sufrir. Entonces, dejarse llevar un poquito. Si tienen cero experiencia en moto y en viento, no se los recomiendo tanto porque hay que tener un buen control de la motocicleta, pero es un buen tip para aquellos que quieran sufrir un poco menos o que vean que ya están agotando mucho la energía del cuerpo en tratar de quedarse derecho en el medio de la ruta, ¿sí? Dejarlo que te lleve un poquito, ir y volver siempre dentro del carril y sin llegar a los extremos, porque obviamente es peligroso. Un último consejo relacionado al clima y a la conducción es que si les agarran días realmente fríos, tengan mucho cuidado con que no haya partes de la ruta que estén congeladas, ¿sí? En ese caso, procuren salir más cerca del mediodía, donde la ruta ya se descongela, y también mucho cuidado a las zonas donde haya sombra, ya sea de alguna arboleda, que no hay muchas en la Patagonia, o sí que le dé sombra de alguna montaña, ¿sí? O alguna elevación. Todas esas zonas donde esté la sombra probablemente no se descongeló, así que a tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, si Dios quiere, dentro del verano no deberían agarrar heladas tan grandes como para que la ruta esté congelada, pero no está de más anticiparlo. Ahora sí, hablemos un poco sobre los hospedajes. A ver, en la Patagonia son variadísimos, numerosos y variados. Podemos hacer un viaje mucho más económico, donde hagamos, por ejemplo, acampe, como nombramos anteriormente, o también podemos hacer un viaje de lujos, porque la Patagonia es un sector, de hecho, que atrae mucho turismo internacional, ¿sí? Entonces hay alojamientos de primera línea. ¿Ustedes quieren ir a darse el gusto de su vida en ese viaje y quedarse en los mejores hoteles? Los hay, no en el medio de la nada. Tengan en cuenta esos pueblos intermedios que van a ver después en el mapa. No, ahí no hay grandes hoteles, pero hay hoteles. Y después en las ciudades grandes, sí, sobre todo en las más turísticas. En el Calafate se pueden quedar en unos hotelazos. En Ushuaia también, así que tengan eso en cuenta. Pero la mayoría de nosotros vamos en plan económica y en gastar lo menos posible. Entonces, tengamos en cuenta que, por suerte, la Patagonia y Argentina en general nos permite hacer viajes ultra económicos. No solamente tenemos en muchísimos de los pueblos y ciudades camping municipal. Yo es lo primero que busco cuando llego a un pueblo, es camping municipal, porque la mayoría son o gratuitos o extremadamente baratos y cuentan con los servicios como, por ejemplo, ducha con agua caliente, tienen baños, tienen parcelas, tienen fogones. Entonces, la verdad que está buenísimo. Y después en muchos otros pueblos y ciudades hay a veces zonas que no específicamente son camping, pero se puede acampar, que tienen que ver con parques o zonas recreativas. Bueno, eso es cuestión de consultar en cada lado. Yo igual en el PDF les dejé algunos camping y algunos alojamientos.
Pero también tenemos otro tipo de alojamiento barato. Supongamos que no queremos hacer camping, no queremos cargar con todas esas cosas, podemos hacer un tipo de viaje en hostel y motoposada. Para los que no sepan, porque no han realizado este tipo de viaje, las motoposadas son alojamientos que están hechos exclusivamente para motoviajeros, son pagos, no son gratuitos. Y después también tenemos los hostel, que son alojamientos como un poco más desestructurados, no son como un hotel o como un residencial, y que suelen tener habitaciones compartidas. Eso no quita que en algunos hostel hay habitaciones privadas e incluso también en algunas motoposadas. Así que eso es cuestión de consultar en cada una. Al final del PDF les dejé toda una lista de alojamientos recomendados. No son tantos porque solamente les dejé alojamientos en los que yo me he quedado y puedo dar fe de que son un gran alojamiento, que te atienden bien, que te reciben lindo, que los precios son acordes, bueno, todo eso. Entonces están en ese listado. Por el resto de los alojamientos no puedo poner las manos en el fuego. Sí existe un mapa interactivo que generaron unos motoviajeros donde están casi todos los alojamientos de la zona y de todo el país para motociclistas. Entonces les voy a dejar el enlace a ese mapa en la descripción y también está dentro del PDF. Ahí es una muy buena opción para buscar el lugar para dormir. Con respecto al camping, no solamente hay camping municipales, sino que también hay campings privados en casi todos los lugares en el recorrido por la ruta 40 y por la ruta 3, son zonas muy turísticas, que los costos no suelen ser tan elevados, igualmente no son tan económicos como en el norte del país, chicos, tengan en cuenta que el sur es una zona cara en general. Y después también existen zonas de acampe libre. Los que conocen mis viajes y mis videos sabrán que yo hago mucho acampe libre y en la Patagonia hay mucho espacio. Entonces la verdad es que hay un montón de lugares donde nos podemos acomodar en los costados de los pueblos, en las costas de los ríos, pero eso es cuestión igual muchas veces de preguntar a la policía local o a alguien de ahí si es posible armar carpa en esos lugares. Pero tranquilamente te podés hacer todo el viaje a Ushuaia por la Patagonia sin pagar un alojamiento. Después, para los alojamientos de mayor categoría, yo no los conozco, no les puedo recomendar ninguno, pero para eso hay muchos más servicios para utilizarlo. Pueden ir a Airbnb para un apartamento privado, pueden agarrar Booking, pueden entrar a Google y poner hotel en tal lado y ya les aparece. Así que chicos, esa parte ya no se las hago yo del trabajo, se pueden fijar ustedes. Yo realmente no quiero que se olvide nada, así que les hice un apartado específico sobre su billetera. ¿Qué es lo que tienen que llevar? ¿Qué documentación? ¿Qué formas de pago? ¿Cómo es para manejarnos en la Patagonia? Bien, primero y principal vamos a llevar lo que siempre llevamos a nuestros viajes, que es nuestro DNI o pasaporte. Incluso siendo argentino, querés viajar con el pasaporte, viaja con el pasaporte, pero algo que te identifique legalmente. Y después los documentos de la moto que tenemos que llevar es el carnet de conducir, por supuesto, que coincida con la cilindrada de nuestra moto. No vaya a ser que tengamos una 300 y tengamos un carnet de conducir que nos habilita únicamente una 150. Ojo con eso porque lo chequean. Sino que también necesitamos tener la cédula de la moto, ¿sí? Ese físicamente la tenemos que tener. Y si la moto no está en nuestro nombre, tenemos que tener la cédula de autorizado. Esa hace ya un año por ahí, más o menos, ya no existe más físicamente. La mayoría la deben tener en formato físico, llevan esa y no hay problema. De hecho, no necesitan la cédula original de la moto, sino solamente la de autorizado. Entonces vamos a tener nuestra cédula en formato digital. Yo les diría que por las dudas lleven la otra cédula física si es posible. Y después también tenemos que llevar nuestro seguro al día, ¿sí? Seguro contra terceros. Y fíjense que está habilitado para todo el Mercosur. La mayoría de los seguros en Argentina están habilitados para el Mercosur entero. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cruzar a Chile. Con respecto a la BTV o RTO, la revisación técnica obligatoria de la moto, en estas zonas no se usa. Entonces la realidad es que no te la piden. Jamás en la vida me pidieron una revisación técnica de la moto, ni nada que lo acredite. Igualmente, en el caso de que seas, por ejemplo, de Cava, que ahí sí se hace revisión técnica obligatoria, ellos en realidad podrían llegar a pedírtela porque en tu zona sí se debe hacer, pero la realidad es que jamás en la vida me pidieron una, ni conozco a nadie que se la hayan pedido en la Patagonia. Ténganlo en cuenta. Estamos hablando únicamente de las motos. Si ustedes van a hacer este viaje en auto, camión, camioneta, lo que quieran, tienen que tener su verificación técnica al día, obviamente. Yo les recomiendo
primero que todo esto lo lleven en formato físico, ¿no? Porque la validez es con el papel físico de cada una de estas cosas. Pero igualmente, antes de salir de viaje, les recomiendo que agarren todos esos papeles, frente y dorso, todas esas tarjetitas, y le saquen una foto y la suban a un drive de Google, ¿sí? A una nube, o la tengan en un chat consigo mismo, no sé, en algún lado al que ustedes puedan acceder por internet, por si se llega a extraviar algún papel, alguna billetera, no quedarse sin ninguna documentación que acredite que ese vehículo es tuyo, o que ese sos vos, tu pasaporte, los datos. Entonces, por las dudas, por favor, sáquenle foto, frente y dorso, que total no ocupa casi espacio. No es un documento legal cuando está en formato foto, pero sí nos sirven en caso de que tengamos alguna emergencia. Hablemos entonces ahora de las formas de pago en la Patagonia. Por suerte nos hemos modernizado en todo el país y llegó incluso a la parte más austral del país, y en la mayoría de los lugares, chicos, aceptan Mercado Pago, pago con QR en general, transferencia bancaria, pago con débito, pago con crédito. Obviamente, mientras más chico el pueblo y más remoto sea el local o la estación de combustible donde quieran cargar y pagar algo, menos posibilidades vas a tener de pago. Pero en la mayoría aceptan al menos un tipo de pago que sea virtual, por así decirlo. Entonces no es necesario cargar con un montón de efectivo, que es algo que me preguntan siempre: che, ¿cuánto efectivo me llevo para hacer este viaje? No tanto como para pagar algunas cosas ocasionales, o si justo conseguiste un descuento en efectivo, pero incluso el alojamiento más mínimo que lo tiene la señora en el fondo de la casa te acepta el pago con transferencia o QR. Obviamente también en muchos de los pueblos, los más grandes, y las ciudades, hay cajeros automáticos para sacar efectivo, así que yo recomendaría que no es necesario sacar tanta plata y andar cargando tanto efectivo que ocupa tanto espacio por todos lados, porque además, incluso en el caso de tener alguna situación conflictiva, lo que sea, que tengamos que arreglar nuestra moto, lo que sea, podemos ir a sacar del banco, que no pasa nada. Y ahora un apartado que es específicamente para la gente que venga del exterior, ya sea que vengan de nuestro país vecino Chile o de cualquier parte de Latinoamérica o de otros países, a tener en cuenta cómo traen su dinero. Pueden traer pesos argentinos, por supuesto, pueden pagar en efectivo. De hecho, les va a resultar bastante conveniente pagar ya todo en efectivo en vez de con las tarjetas, porque además las tarjetas de otros países pueden llegar a ser rechazadas, aunque no siempre, en las ciudades más grandes no, pero a toda esta gente que a nosotros sí nos acepta transferencias bancarias, a un extranjero no le va a resultar tan fácil. Las formas de traer más dinero sería, además del efectivo que puedan llegar a cambiar, es traer dólares. Acá sí hay mucho intercambio de peso dólar, así que en cualquier parte de la Patagonia les van a poder cambiar dólares a pesos argentinos. De hecho, se lo pueden intercambiar a otros viajeros que estén por cruzar para otro lado, a viajeros en general. Hay hoteles donde les hacen el cambio de billetes por pesos, así que no se preocupen si traen dólares, porque acá son bien recibidos. Y después, si necesitan enviarse dinero desde otros países, lo que más se usa en la Patagonia es el Western Union. De hecho, hay en varios pueblos y ciudades, pero fíjense bien en qué pueblos específicamente y en los horarios y días de atención, porque no todos están abiertos todo el tiempo. Así que si necesitan enviarse dinero, esa es la forma más económica y más fácil de hacerlo en estas latitudes. Y recién que hablábamos de documentación, hay una parte de esa documentación que también la vamos a necesitar para cruzar a Chile. Porque si nosotros estamos haciendo nuestro viaje por Argentina y queremos llegar a Ushuaia, aunque Ushuaia sea Argentina, tenemos que cruzar a la isla de Tierra del Fuego. Y para cruzar a la isla de Tierra del Fuego, Argentina no tiene un transporte propio, entonces tenemos que cruzar a Chile para poder tomarnos una barcaza para cruzar el estrecho de Magallanes, que es la partecita esa que separa la parte continental de la isla de Tierra del Fuego, y ahí, una vez que cruzamos por Chile a la isla, retomamos camino hacia Argentina y volvemos a ir para camino a Ushuaia. Esto implica que vamos a tener que hacer el cruce de una aduana argentina, una aduana chilena para ingresar a Chile, la barcaza, que es chilena, y después de vuelta una aduana chilena para salir del país y una aduana argentina para entrar de vuelta a Argentina.
son como 4 trámites que los solemos hacer en un solo día. En total ese día son aproximadamente unos 300 kilómetros. Se suele salir desde Río Gallegos, que es la última ciudad antes del cruce, cruzamos a Chile, cruzamos la barcaza, cruzamos de vuelta a Argentina y ya desde el otro lado en la isla nos recibe San Sebastián, que es un pueblo muy pequeño, y luego de ahí podemos bajar hacia Río Grande. Entonces son bastantes kilómetros. ¿Qué es lo que necesitamos para cruzar a Chile? Necesitamos tener en mano nuestro DNI o pasaporte y después también vamos a necesitar tener la cédula de la moto. Actualmente no piden ningún otro papel, pero sí tenemos que saber que tenemos que tener nuestro seguro al día, que tenemos que tener nuestro carnet de conducir al día, por supuesto, como para circular en cualquier otro país e incluso en el nuestro. Pero no te lo solicitan ahí en la ventanilla, sería de la aduana, sino que simplemente tenés que saber que es necesario tenerlo. Solamente DNI o pasaporte y cédula del vehículo. Y nuevamente estamos en la misma. Si tenemos la cédula de autorizado, entregamos la de autorizado. Si tenemos en la app Mi Argentina, vamos a mostrar en la app Mi Argentina que estamos autorizados a ese vehículo. Y es acá donde tengo que hacer una advertencia para los que sean extranjeros también, que es que en Argentina no se permite cruzar hacia Chile con un vehículo que sea argentino si vos sos extranjero. ¿Se entiende? No se puede ni alquilar ni te pueden prestar un vehículo para cruzar la frontera. Pero Chile sí lo permite. Así que si ustedes van a hacer un alquiler de moto para poder hacer este tramo y llegar a Ushuaia, es decir, que van a tener que cruzar entre Chile y Argentina, van a tener que alquilar moto del lado chileno y no del lado argentino, porque en este país no lo permiten, no me pregunten por qué. El cruce a Chile yo se los dejé detalladísimo en el PDF para aquellos que nunca hayan cruzado de país, que les ponga nervioso, que no sepan bien lo que hay que hacer. Es súper fácil, ¿sí? Nosotros estamos en Río Gallegos, hacemos 65 kilómetros, llegamos a Monte Aymont, ahí está la primera aduana que es Argentina, entregamos nuestros papeles, nos los dan de vuelta, seguimos 700 metros, está la otra aduana, ahí hacemos de vuelta, entregamos los papeles y ahí la policía chilena nos va a dar como una especie de ticket, ¿sí? Es de la PDI, arriba dice PDI bien grande. Ese papelito no me lo pierden porque lo van a tener que entregar cuando salgan del país. Y después también Chile nos va a pedir una declaración jurada de qué es lo que estamos ingresando al país. Estamos ingresando una fruta, una verdura, lo que sea. Bueno, eso o cualquier producto animal, si llevamos un perrito o lo que sea, nos lo va a pedir la parte de agro, sería de Chile. Y para eso se puede llenar un formulario online, que lo pueden hacer el día antes, cuando estén aburridos en el hotel o el alojamiento, lo que sea. Ahí llenan el formulario y entonces es un paso menos para hacer. Y si hay mucha cola para pasar por la aduana, también tengan en cuenta que lo pueden hacer ahí, hay wifi incluso para llenar el formulario de la parte de comida y animales. Aunque no lleves nada, tenés que llenarlo igual. Una vez que cruzás la aduana chilena quedan solo 55 kilómetros hasta que llegas al estrecho de Magallanes, ¿sí? Entonces ahí te vas a tomar la barcaza. La ruta va derecho a lo que sería como el puerto, desde donde sale la barcaza. Hay veces que va a haber mucha fila, otras veces no va a haber fila de autos, pero tengan en cuenta que las motos pueden ir a la parte de adelante a esperar. Porque por lo general las meten en la barcaza a último momento. Cuando ya está llena, en los lugarcitos que quedan, ponen las motos. Ahora, si son un grupo de 20 motos, no, bueno, ahí pónganse en un espacio porque van a querer entrar todos juntos y a último momento no los van a poder poner. Pero si son 1, 2, 3, 5 motos, las meten a último momento, así que se pueden ir a la parte de adelante. Les aviso también porque en esa parte de adelante, al lado donde está la barcaza, también hay una confitería, están las oficinas de la barcaza, por si necesitan resguardarse del frío. Y además tengan en cuenta que la barcaza, si hay mucho viento, si hay mal clima, la barcaza no hace su recorrido. Entonces espera a que calme el viento, así que pueden llegar a haber demoras con la barcaza y van a tener que esperar. En ese caso, ahí tienen algunos lugares igual donde se pueden quedar esperando, especialmente nosotros que andamos en moto y que no podemos resguardarnos del frío, porque el que tiene un auto se mete dentro del auto y listo. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros estemos planificando ese día del cruce. Pues tengan en cuenta que acabamos de decir que cruzamos 4 aduanas y una barcaza, todo eso se puede atrasar. En el pleno enero, donde hay muchísimo turismo, las aduanas también tienen mucha gente, entonces pueden haber demoras. Ese día salgan muy temprano porque queda mucho por hacer. Astor, yo tengo que hablar, mi amor. Con
Con respecto a la barcaza, el trayecto es nada más que de 15 minutos, es cortito y se paga una vez adentro de la barcaza. Vos te subís y mientras estás haciendo el recorrido de esos 15 minutos te dirigís a la caja, que la caja a veces tiene un cartelito, le preguntás a cualquiera de los trabajadores de la barcaza o a alguien que está ahí arriba y te van a señalar bien dónde está la caja. Y se puede pagar con tarjeta, crédito o débito, con efectivo chileno o con efectivo argentino, pero con efectivo argentino sale un poquito más caro que si hiciéramos el cambio a pesos chilenos. Sin embargo, si el único recorrido que vas a hacer por Chile es la parte de la barcaza, no te conviene cambiar pesos chilenos únicamente para eso, al menos que los tengas a mano, así que es más conveniente el cambio que es con la tarjeta de débito. Pero tengan en cuenta que si entonces van a usar la tarjeta de débito en suelo chileno, avísenle antes al banco, sí, se puede hacer por home banking, pero avísenle que van a estar en el exterior y que van a usar esa tarjeta en el exterior. Una vez que nos bajamos de la barcaza, seguimos por la ruta que es la 257 y vamos a llegar después de 160 kilómetros aproximadamente a la frontera de San Sebastián. Ahí tenemos el paso fronterizo primero del lado de Chile, presentamos nuestros documentos y el tiquecito que les dije que no perdieran y después hacemos 3 kilómetros más, que por cierto están detonados, esa parte de la ruta está en muy mal estado, y llegamos a la aduana argentina. Ahí terminamos de presentar nuestros papeles, los mismos que presentamos a la ida, y volvemos a ingresar a la Argentina. Al lado de la aduana tenemos una estación YPF, necesaria porque hasta ese momento vamos a haber hecho 300 kilómetros de recorrido y no muchas motos tienen esa autonomía. ¿Qué pasa si no tenemos esa autonomía? Bien, cuando estábamos pasando por los 160 kilómetros, esos que cruzamos por Chile antes de llegar a la aduana, tenemos un lugar que se llama Cerro Sombrero. En ese lugar hay una estación de servicio de marca Copec, que es una marca muy conocida de estaciones de servicio en Chile, de muy buen combustible, y ahí podemos cargar. Así que también tengan eso en cuenta, si van a hacer ese gasto, tienen que tener o pesos chilenos o la tarjeta de débito o crédito habilitada para usarla en Chile. Y un dato súper importante también sobre ese tramo de la ruta, esa parte que está en Chile, ellos a ese tramo de la ruta le llaman ruta del fin del mundo, ya saben por qué, pero ellos tienen hechos un montón de refugios a los costados de la ruta. La verdad que los refugios están buenísimos, son gratuitos, te podés quedar ahí tranquilamente, ya sea para resguardarte un rato, para tomarte unos mates y descansar, o para pasar la noche. Muchos de ellos tienen camas con colchones incluso, y algunos tienen parrilla, otros tienen baños. Obviamente son refugios que están al alcance de la mano de todos, y les voy a dejar unas imágenes de cómo son los refugios, así los pueden identificar. Igual están exactamente al lado de la ruta y tienen carteles que dicen refugio gratuito, así que eso es un datazo, sobre todo porque, les repito, pueden haber demoras en la barcaza, pueden haber demoras en la aduana, pueden haber demoras de cualquier tipo para hacer todo ese cruce, y si nos quedamos sin tiempo es un excelente lugar donde pasar la noche. Una vez sabido todo esto, ahora sí podemos hablar un poco sobre la conducción en general, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para conducir sobre la Patagonia? Lo primero es la fauna. Nosotros tenemos muchos animalitos acá en la Patagonia, pero tenemos dos en específico que nos molestan un poco a la hora de conducir, que son los guanacos y los choiques. Los choiques son como los ñandúes. Los guanacos principalmente, ¿sí? Los guanacos son como las llamas, para los que no los conozcan. Son animales grandes, pesados, y que nos podemos llevar puestos con la moto si no se corren del camino. Y la verdad es que hay muchísimos y están muy acostumbrados a los vehículos, entonces no les tienen miedo, y además son un poco torpes y también amagan a pasar, no pasan, pasan a último momento, cuando estás por cruzar se tiran a la ruta. No son muy vivos los guanacos, y los choiques tampoco, que además van un poco más rápido, entonces hay que conducir con muchísima precaución. Yo, por supuesto, además no recomiendo conducir de noche en las rutas patagónicas, y digo esto en plan de haz lo que yo digo y no es lo que yo hago, porque quienes me conocen saben que disfruto mucho de conducir de noche y lo he hecho muchísimas veces en las rutas patagónicas, pero no es algo que le recomendaría a absolutamente nadie, y menos a una gran velocidad, así que por favor tengan muchísima precaución con eso para tener un buen viaje por la Patagonia. Sumado a esa complicación, tenemos una complicación extra, que es el estado de las rutas, especialmente de la ruta 40. La ruta 3 no está en bastante buen estado, pero la ruta 40 está en mal estado. En la mayoría de las partes, les diría, hay que tener muchísimo cuidado de que no aparezca un pozo o una deformación en el camino en algunos tramos, y después hay
tramos específicos, como por ejemplo desde Gobernador Costa hasta Río Mayo, hay un tramo enorme de varios kilómetros que tienen muchísimos pozos y que de hecho han generado un desvío hacia el lado izquierdo. Si es que estamos bajando para el sur, hacia el lado izquierdo hay un desvío que está señalizado, que se transforma en una especie de camino de ripio que va costeando la ruta, que está en mucho mejor estado que la cantidad de pozos que tiene en ese tramo de la ruta 40. Igualmente con la moto son un poco más fáciles de esquivar, pero les voy advirtiendo porque además los autos que vienen de frente también vienen esquivando pozos, así que esa es una de las complicaciones que lamentablemente tenemos en esta ruta actualmente. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si nos surge algún problema en estas rutas? Ya sea un problema mecánico de la moto, si nos sentimos mal, si necesitamos algo. Bien, el número de teléfono en todo el país, como siempre, para cualquier emergencia es 911. Ténganselo sabido, ténganlo agendado en el teléfono. Ese es el número para emergencias en general. Esto quiere decir que no importa qué es lo que esté pasando, vos llamás ahí y ahí derivarán. Si va para el hospital, si va para los bomberos, si va para la policía, qué es lo que tienen que hacer, eso lo sabe el 911. Así que número de emergencias en el país. Pero después, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un desperfecto con la moto? Bien, más allá de que vamos a llevar nuestras herramientas y vamos a tratar de resolver, nosotros, para poder advertir que tenemos un problema en la moto, vamos a dejar nuestro casco en el suelo unos metros antes de nuestra moto, ¿sí? A modo como de cono. Esa es la señal internacional de motero en problemas, ya sea en la ruta o en cualquier otra circunstancia. Y después, bueno, ¿qué pasa si no alcanzó a frenar nadie o la persona que frenó no nos pudo auxiliar? Bien, tenemos otras alternativas. Igual sepan que la comunidad motoviajera, especialmente en la Patagonia, es espectacular. Como son caminos tan desolados y que para la mayoría es un desafío y un viaje muy importante para hacer, hay muchísima solidaridad en la ruta, la gente realmente se detiene a ayudar, así que eso les puede dar un poco más de tranquilidad a ustedes. Pero bueno, en el caso de que necesitemos solucionar de alguna manera, o ya logramos llegar a un pueblo pero necesitamos un repuesto, necesitamos un mecánico, necesitamos alguien que sepa, necesitamos consultar, alguien que nos lleve la moto de un punto para el otro porque no sabemos cómo llevarla, no sé, hay miles de opciones que pueden ocurrir, pero ante auxilio mecánico tenemos dos opciones. Sería una, son los grupos de ayuda nacionales que tenemos, por ejemplo, acá en Argentina está CAMA, ¿sí? Lo pueden buscar en Facebook como CAMA Internacional. Es un grupo de motociclistas argentinos que nos ayudamos entre nosotros, y vos pones en el grupo de Facebook: hola, tengo un problema, y te van a empezar a responder enseguida. Trata de ser ¿cómo sería? Completo, y poner cuál es el problema, dónde estás ubicado, un número de contacto, así la ayuda puede ser rápida y concreta. Pero si no, también tenés una duda, no sé, mi moto está haciendo un ruido, lo podés subir ahí y consultar y te van a ayudar enseguida. Después también podemos consultar en MAI Internacional, ¿sí? Que es Motoauxilio Internacional. También es un grupo de Facebook, y ahí también pones la publicación y enseguida se van a encargar de ayudarte. Incluso hay gente de esos grupos que está también en contacto con grupos de WhatsApp de ayuda y auxilio mecánico para motos, y enseguida entre todos te van a tratar de encontrar la solución. Realmente son muy útiles estos grupos. Con respecto a los grupos de Facebook, también hay varios grupos de motoviajeros argentinos, motoviajeros de Argentina, no sé, todos los nombres y variables de grupo de moto en Facebook. Los recomiendo plenamente porque ahí también puedes hacer consultas, aunque no sean específicamente por un problema, sino, no sé, chicos, estoy en tal lado y no sé si hacer esta ruta porque no sé si está en buen estado, o alguien pasó por tal otro, o no sé, cualquier consulta que tengas, aunque no sea una sería un problema, lo puedes consultar en esos grupos de motociclismo en general, de motoviajeros de Argentina. Y después también tener en cuenta, en caso también de problemas en la ruta, que en varias partes de la ruta, especialmente de la ruta 3, hay teléfonos SOS o incluso zonas de Wi-Fi. Así que cuando las pases por al lado, trata de recordar en qué kilómetro pasaste una señal de SOS para poder llamar o pedir ayuda. Porque ¿cuál es el punto si se nos rompe la moto en ruta? Que en la Patagonia no abundan los mecánicos y no abundan los repuestos de moto en general. ¿Por qué? Porque la Patagonia es un clima frío, entonces la mayoría de la gente, de los pobladores de la Patagonia, no tienen moto. Son pocos los que tienen moto, porque no es un vehículo muy apto para esos territorios donde en el invierno hace muchísimo frío, donde hay nieve, donde se congelan las calles. Entonces la verdad que poca gente tiene moto, así que no hay un gran comercio en el tema.
Por lo tanto, ¿qué es lo que recomiendo yo? Primero, salir con la moto en perfectas condiciones, ¿sí? Con muy buen mantenimiento, que bueno, es algo obvio, siempre lo hacemos en los viajes, pero en este caso, teniendo en cuenta que vamos a hacer muchísimos kilómetros, para algunos van a ser 7.000 kilómetros, para algunos serán 5.000, depende por dónde vayan y qué es lo que hagan, traten de tener cambiadas de antemano las partes de la moto que se desgastan. Por ejemplo, la transmisión. Si sabemos que nuestra transmisión no le queda tanto, pongamos una transmisión nueva y de última dejamos la que está más o menos para después usarla en otro momento. Después lo mismo pasa con los filtros de aire, de aceite. Si tienen una moto que no fue la más vendida del país y no hay miles de repuestos por todos lados, llévate el repuestito, llévate el filtro de aceite si tenés que hacer un cambio de aceite en el camino, porque son difíciles de conseguir la mayoría de las partes de las motos. Entonces, si sabés que algo puede llegar a surgir, mejor me llevo una de más. Una bujía, me llevo una extra. Entonces, así nos podemos anticipar a un montón de problemas que podamos llegar a tener, que no impliquen que la moto se esté rompiendo específicamente, pero sí que tenga un correcto mantenimiento sin tener nosotros tanto problema de búsqueda. En el caso de que nos vaya a surgir algún problema, quiero que sepan cuáles son las ciudades donde es más probable que consigamos repuestos. Neuquén, que igual justo está en el norte de la Patagonia. Después tenemos al sur, en Río Grande, pueden haber mayor cantidad de repuestos. Después también tenemos Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, pero les repito, no son igual todas las opciones de repuesto, pero ténganlo en cuenta. Lo mismo en esas ciudades también vamos a poder conseguir mecánicos de moto. En los pueblos más pequeños, poco probable, o si tienen motos con bastante tecnología, motos nuevas, es menos probable que les puedan resolver algún problema grave. Después otro tipo de problemas es solucionable o se puede llegar a mandar a pedir a otro punto. Por ejemplo, rompemos una cubierta, tranquilamente se puede mandar a pedir a ciudades un poquito más grandes y hay transportes que son en el día, así que eso no hay problema. Y después algunas aclaraciones que no me entraban en ninguno de los subtítulos que dije, tengo 3 cositas más para agregar. La primera es con respecto al agua. En toda la Patagonia hay agua potable, ¿sí? Pueden tomar agua de la canilla, pueden tomar agua de deshielo si les cae de alguna montaña, ¿sí? Es agua potable. Por supuesto que si no están acostumbrados a tomar agua de la canilla, yo les recomiendo que obviamente tomen agua de botella o filtrada por si su organismo no está acostumbrado, pero si tienen sed y lo necesitan, todo el agua de la Patagonia es potable tranquilamente. Otra aclaración es con respecto al internet. El internet en la mayoría de las ciudades y pueblos de la Patagonia es bastante lento. En las ciudades más grandes, por supuesto, es un poco mejor y podemos llegar a conseguir algunos alojamientos que tengan buen internet, pero después en la mayor parte de la Patagonia no hay buen internet. Esto lo digo porque sé que muchos, como son varios días de viaje, van a querer trabajar remoto. Si tienen que hacer videollamadas o descargar archivos grandes, ya les aviso que se complica en la mayor parte de la Patagonia, así que ténganlo en cuenta por sus tiempos, la parte del internet. Y después comunicaciones en general, hay todo tipo de telefonía celular de las que son de Argentina, pero la que funciona en toda Latinoamérica sin usar datos roaming es Claro, y Claro en la Patagonia además tiene un poco mejor de cobertura, así que tengan en cuenta eso. Yo tengo una compañía 20 que no la conoce ni Dios, y aún así en varias partes de la Patagonia tengo señal, pero bueno, hoy en día en la mayoría de los puntos te ofrecen wifi, y como además también lo necesitan para cobrar, a veces incluso el alojamiento más chiquitito, el que tiene un mercadito en el medio de la nada, también tiene, así que ténganlo en cuenta que wifi igual conseguimos fácilmente. Y después una tercera aclaración que tiene que ver con la seguridad. Con la seguridad, con la integridad física y lo que nos pueda llegar a ocurrir en cuanto a el contexto. Aclarar que la Patagonia es una zona muy segura. Esto lo aclaro sobre todo para gente que es de otros países que me han preguntado, no, porque yo vi videos de que en Argentina se roban motos, no sé qué. Chicos, eso es mayoritariamente cerca de ciudades muy grandes, como por ejemplo Buenos Aires, y después, no sé, cercanas a ciudades capitales de provincias más del norte, porque de hecho las ciudades capitales de las provincias del sur son mucho más pequeñas y no tienen como ese problema de inseguridad grande. Así que no se preocupen, la Patagonia es muy tranquila. También se lo digo a la gente que es de acá o que viene, por ejemplo, de Buenos Aires como muy alarmada, porque yo veo que muchos no, y dejamos la moto ahí, sí, dejamos la moto ahí porque no hay problema, porque en la Patagonia se puede dejar la moto sola, se puede dejar la moto con el equipaje puesto. Yo la dejo hasta con la llave puesta, imagínense. En muchos alojamientos capaz que le dicen no tenemos cochera, pero la pueden dejar afuera. No hay problema, son todos pueblos muy tranquilos. Por supuesto no se regalen tampoco, no dejen todo ahí suelto y billetes de $100 colgando de la moto, pero mayoritariamente es
súper tranquila la Patagonia, la gente es muy amable, así que tengan eso en cuenta para su viaje. Es un viaje muy relajado en ese aspecto, porque podemos totalmente dejar de pensar en lo que pasa a nuestro alrededor, porque es todo muy tranquilo. Bueno, ahora sí, la parte más importante, yo creo que la que todos están necesitando, que es hablar específicamente de las rutas. Ya dijimos, está la ruta 3, que es por la costa, que es más derecha y que está en perfecto estado, no tiene ni un solo pocito. Y después tenemos la ruta 40, que está del lado de la cordillera, que es muy vistosa, pero que tiene como muchas más curvas, ondulaciones, y que por ende es más larga, pasa por más pueblos y ciudades, y además tiene mayores atractivos turísticos y naturales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por dónde vamos y por dónde venimos? No depende de mí decírselos, porque eso va a depender del itinerario de cada uno y cuál es el deseo de cada uno. Entonces, dijimos que la ruta 3 es más rápida, entonces muchos pueden llegar a elegir, a ver, si su objetivo es llegar a Ushuaia como desafío, yo quiero llegar a Ushuaia, quiero sacarme la foto en el cartel que dice Ushuaia, entonces bajamos por la ruta 3, vamos lo más rápido posible por esa ruta, ¿sí? Vamos tiki tiki tiki, vamos bajando, ahí yo les armé unos itinerarios, ya les dije, y llegamos muy rápidamente al cartel y ya está, nos sacamos las ganas, ya sabemos que llegamos bien y después volvemos a nuestro ritmo por donde queremos. Y después ya si queremos hacer un viaje donde está más centrado en los paisajes, en el turismo, en el disfrute de todo el viaje en general y no solamente el objetivo, yo recomiendo bajar por la ruta 40. Entonces, después de hacer todo ese trayecto, después de hacer los 73 kilómetros de ripio, después del viento, después de las montañas, los paisajes, de haber conocido el glaciar y no sé cuántas cosas más, llegás a Ushuaia casi como frutilla al postre sería. Entonces, son dos estilos de viaje diferentes. Uno está más centrado en llegar al objetivo, que es Ushuaia, y otro está más centrado en todo el recorrido y que el final sea llegar a Ushuaia. Entonces, tengan eso en cuenta a la hora de armar su recorrido. Y otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que Ushuaia es un lugar bellísimo, que tiene muchísimas cosas para hacer, especialmente si les gusta caminar, y que es precioso. Entonces les recomiendo, porque veo que la mayoría llegan a Ushuaia, se sacan una foto con el cartel y se van. No, les recomiendo quedarse 2, 3 días, aunque sea en Ushuaia, para disfrutar de la ciudad, para disfrutar del fin del mundo, porque hay mucho para hacer y es muy bonita. Así que tengan eso en cuenta. Ahora, con respecto a itinerarios de viaje y específicamente qué hay en cada lugar, yo se los dejé todo en el PDF, ¿sí? Yo no les puedo empezar a decir ahora en video hablado cada uno de los puntos que hay sobre la ruta y cada atractivo natural que hay y a cuántos kilómetros queda, porque no, se van a aburrir ustedes, me voy a aburrir yo, no tiene ningún sentido. Así que les informo que en el PDF que les dejé en la descripción, re insoportable con el PDF, les dejé en detallado todo el itinerario de viaje. No solamente por si lo quieren hacer en 30 días, 15, no importa en cuántos días lo quieran hacer finalmente, yo les dejé un mapa igual de guía. ¿Qué hay en cada uno de esos pueblos y ciudades? ¿Dónde hay estaciones de combustible? ¿Cuántos kilómetros hay entre cada una? ¿Qué atractivos hay en cada una? Igualmente los atractivos les puse los que a mí me parecen, a mí me gustaron y yo fui, eso es muy personal. Ustedes pueden encontrar otro, no se olviden de ir a las oficinas de turismo, averigüen también antes, tampoco les voy a hacer todo el trabajo. Pero ahí les dejé más o menos por qué lugares pueden pasar y qué cosas no deben perderse, algunas aclaraciones, algunos desvíos que pueden hacer, sobre todo de la ruta 40, que tiene ahí algunos desvíos para hacer algunos trekking en caso de que les guste. Así que bueno, básicamente eso es todo en la parte de video. Hay mucha información en el PDF, así que si ustedes realmente están interesados en viajar a Ushuaia y conocer toda esa zona, les recomiendo leer el PDF, sobre todo eso, la parte del final, la parte del principio no, que es toda la que yo dije que quedó por escrito, pero después la parte del final que tiene cada una de las partes del recorrido, se las recomiendo leerla en el PDF, pues de verdad nos vamos a aburrir mucho casi, yo lo digo por video. Bueno, gente, eso es todo lo que tenía para decirles sobre el viaje a Ushuaia. Si les quedan dudas me las dejan abajo en mensaje, no tengo ningún problema de responderlas. Y después que sepan que todo esto me llevó una barbaridad de tiempo, pero que realmente me habían pedido muchas veces consejos sobre ese viaje. Hay mucha gente que sé que lo quiere hacer y no se anima por un montón de estas cuestiones que hablamos. Todo se resuelve, es
fácil de hacer si vos te comprometés con el viaje, si vos mirás bien el pronóstico, si elegís las horas correctas, si te llevas todo tu abrigo. En ese caso no se sufre para nada. Igual es una hermosa aventura para hacer, la recomiendo. Es un viaje increíble y el destino es mágico también. Entonces no se pierdan de ir a Ushuaia. Pero bueno, quiero aclarar que en el PDF, en cada una de las páginas, yo dejé ahí mi contacto por Instagram, por acá YouTube, para que ustedes puedan comunicarse conmigo en caso de que tengan alguna duda. Y después también yo dejé mi alias de mi banco, sería, pero porque la mayoría de las veces que hago este tipo de cosas me preguntan, ¿dónde podemos aportar? ¿Dónde podemos aportar? Yo lo dejé por si ustedes quieren aportar. La realidad es que no es necesario para nada, yo lo hice con todo el amor del mundo, pero como ya sé que viene la pregunta, lo dejé en el PDF. Y también por una cuestión de aclarar que el PDF es gratuito y es para difusión. Ustedes se lo pueden mandar a quien quieran, no es una cosa exclusiva acá de nosotros del canal, así que mándenselo a quien quieran, súbalo a donde quieran, pero me quería también anticipar de que nadie vaya a agarrar ese PDF y lo vaya a querer cobrar, así que le puse ahí como esa marquita abajo para que se entienda que es gratuito y que de última, eso, que el que quiera hacer un aporte lo puede hacer, pero que es gratuito. Perdón por tanta aclaración, pero es que mucha gente es como que vende ese tipo de contenido y ese tipo de documento, y no es mi caso, lo hice con todo el amor. Así que espero que les sirva, ojalá. Y gracias por escucharme hablar tanto rato, y sé que hablo rápido, pero si no el video se hace muy pesado. Cualquier cosa abajo en la configuración le pueden poner para que yo hable más lento. Bueno, eso es todo, y espero que me manden su foto en Ushuaia y me digan, ¡ay, yo llegué! Y me la manden este verano. ¡Nos vemos!